Amigas y amigos, las próximas elecciones para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de este año, tiene importancia en esta oportunidad. Quizá en otro contexto diferente al actual no lo tendría, pero las circunstancias le comunican una particularidad que conviene destacar. Se trata, según mi punto de vista, de una elección atípica. La connotación del evento proviene del manejo que le da la oposición al asignarle un carácter dilemático, extraordinario. Las circunstancias de un resultado al cual ese sector de la vida nacional aspira. Por ejemplo, que una victoria que otorgue la mayoría de la representación popular a la oposición le permite a esta aventurarse por atajos anticonstitucionales, como ya ocurrió en un país de la región no hace mucho, lo que significó sacar del cargo de presidente a quien había sido electo por el pueblo. Son muchas las versiones que circulan sobre las tentaciones que asaltan al liderazgo opositor en el caso de ganar las elecciones parlamentarias. Tentaciones que estimulan la irreversible vocación opositora de saltarse la Constitución tan pronto las circunstancias se lo permitan. Apostar a la aventura alardeando con un supuesto resultado electoral favorable en base a cálculos fantásticos de una temeridad que no tiene límites, o podría ser algo más que una temeridad, una peligrosa impertinencia que convierta unos comicios normales que faciliten futuras opciones de diálogo que sirvan, entre otras cosas, para que la oposición a través de un proceso autocrítico se coloque definitivamente a derecho y para que el chavismo se abra a la totalidad del país. Lo que hay que hacer a estas alturas del proceso es que todos nos comportemos cívicamente, rechazando las visiones sectarias y catastrofistas, poniendo de lado obstáculos que perturben la posibilidad de arribar sin cartas marcadas el día de sufragar con la clara determinación de respetar los resultados, que es lo que en definitiva importa. Una pausa y al regreso converso con el escritor, periodista y diputado a la Asamblea Nacional, Earle Herrera. Estás viendo José Vicente Hoy. Con el invitado de hoy vamos a abordar temas verdaderamente polémicos, entre otros el tema mediático y desde luego la política. Ya está fijada la fecha 6 de diciembre para las elecciones parlamentarias. El invitado es nada más y nada menos que Earle Herrera. Earle Herrera, escritor, periodista, profesor universitario, poeta. ¿Qué más eres tú? Hasta ahí ya, yo creo que de poeta lo engloba todo. Amigo tuyo, José Vicente. Bueno, sí. Hay una amistad vieja, ¿no? Así es. Por cierto que se acaba de publicar este libro, Earle Herrera, La espada sobre el fuego. Los poetas invocan a Bolívar. Es un libro excepcional. Los mejores poetas están allí. Sí. Están aquí. Todos homenajeando al libertador Simón Bolívar, ¿no? Los mejores poetas de América. Bueno, mira, hay libertad de expresión en Venezuela. En Venezuela hay una libertad de expresión total. No voy a hablar de términos absolutos, pero ciertamente es uno de los países de América Latina donde ahí se puede ejercer el periodismo, la comunicación, con las mayores garantías establecidas en la Constitución y en un respeto
que ha tenido la revolución bolivariana a lo largo de 15 años. Nosotros en la Asamblea Constituyente en 1999 ampliamos el concepto de libertad de expresión, que parecía que se quedaba como en libertad de empresa, cuando incluimos allí los principios de la información veraz, del derecho a réplica y del derecho a rectificación. Si los medios lo cumplen o no los cumplen, esos derechos, el pueblo tiene esas herramientas en sus manos para que cuando se sienta agraviado por algún medio, tenga la posibilidad de tener ese derecho a réplica y de que el medio rectifique. ¿Por qué esa campaña brutal, sistemática, permanente, en el sentido de que en Venezuela no hay libertad de expresión, que este es un país gobernado por una dictadura, que Maduro es un dictador, que los medios privados han desaparecido? ¿Cuál es la correlación entre medio público y medio privado? No, está a favor de los medios privados, en manos de los sectores comerciales. Hay más de 400 emisoras a lo largo y ancho del país que son privadas, José Vicente, y la mayor cantidad de las televisoras están en manos privadas, igualmente en el periodismo impreso. Eso desde el punto de vista del número de medios. Desde el punto de vista de la cobertura y el alcance de esos medios, entonces la relación es como de 10 a 2 con respecto a lo privado frente a lo público, porque los grandes canales de televisión, las emisoras de radio que tienen una amplia cobertura, están en manos privadas. Quizás del lado de la revolución esté en medios alternativos y comunitarios, pero como su nombre lo indica, por ser comunitario, su cobertura y su alcance son en las comunidades donde ellos funcionan. De manera que no hay forma de comparación, pues, de esos medios alternativos y comunitarios frente a las grandes corporaciones mediáticas privadas. Para un hombre como tú, que suele investigar los temas, profundizarlos, ¿cuál es el trasfondo de esa campaña nacional e internacional contra el gobierno revolucionario bolivariano? En lo nacional, quizás haya hasta elementos que tienen que ver con una especie de odio profundo al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que no han logrado superarlo. Y eso tiene una razón histórica, José Vicente. El pacto de Punto Fijo no fue solamente un pacto entre aquellos tres grandes partidos del país, AD, COPEI y URD. Ese pacto tenía otras patas: el poder económico expresado en fe de cámara y el poder mediático. No es casualidad que los medios de comunicación durante la Cuarta República no solamente eran ese cuarto poder que se habla en la teoría clásica del periodismo, sino que eran el poder realmente, tenían diputados. Bueno, tú estuviste allí en el Congreso mucho tiempo y tenías tus colegas allí que eran los grandes ejecutivos de las cadenas y de los bloques. Tenían senadores, tenían concejales, es decir, tenían en su mano el poder político. Una vez que se derrumba la Cuarta República y el pacto de Punto Fijo, ellos perdieron ese poder. Y ellos, viudas del pacto de Punto Fijo, sueñan con recuperar ese sueño. Y por eso esa campaña permanente en contra de este proceso. Y en lo internacional, ciertamente el presidente Chávez, y lo sigue el presidente Maduro, denunciando el monopolio de la información internacional en manos de las grandes agencias, lo decía hace poco el presidente Maduro, de esos grandes canales transnacionales como CNN, que tienen realmente el monopolio de la información internacional. Venezuela, desde Venezuela y desde la Revolución Bolivariana, con la creación de Telesur, se abrió allí una brecha para que los pueblos del tercer mundo, para que las luchas populares en Asia, en África, en Europa y en América Latina se puedan expresar por otras vías que no sean las grandes agencias internacionales, a través del canal Telesur. Pero además, ese monopolio de la información que tuvieron los medios se rompe también cuando aparecen las nuevas plataformas de la información, Internet. Bueno, el presidente Chávez inmediatamente ordenó que nuestro pueblo tuviera acceso a esa nueva tecnología y a los niños de las escuelas, a los adolescentes del bachillerato y a los universitarios. Se les otorga gratuitamente computadoras canaimitas. Donde no llegan esas canaimitas, entonces llegan los infocentros que se crearon a lo largo y ancho del país,
para que los pobres, para que los sectores populares tengan acceso a Internet y a las redes sociales. ¿Tú no crees, Yarle, que también en el fondo, muy allá en el fondo, en las profundidades de la conciencia de cierta persona, exista una especie de celo porque el comandante les compitió en el propio terreno? Yo tengo la convicción de que Chávez fue un fenómeno comunicacional también, con una capacidad inmensa para asumir ese oficio, ¿no? Y lo convirtió en factor de poder. Eso fue un golpe muy fuerte al liderazgo que ejercía tradicionalmente aquí la oligarquía, la derecha y los líderes tradicionales. Bueno, en el plano comunicacional, eso que tú estás señalando de la competencia del comandante Chávez, ciertamente cuando el presidente saca su programa a los presidentes, valga la redundancia, primero por la radio y luego por la televisión, hasta desde sectores revolucionarios, José Vicente, vieron eso con escepticismo. Había una especie de aceptación de que gobierno que se metiera con los medios de comunicación, gobierno pues que era derrocado, o que no tenía vida, para decirlo en términos un poco más suaves. Chávez lo hizo, y ciertamente enfrentar a toda la estructura mediática de Venezuela y de América Latina y del mundo, porque todos se volcaron, y desde un programa como, como a los presidentes, era como realmente un acto de audacia. Una proeza. Era una proeza, y esa proeza realmente la llevó a cabo el presidente Chávez, demostrando no solamente sus grandes dotes de comunicador nato, con una capacidad de comunicación con el pueblo y con la gente, con una capacidad pedagógica, que ciertamente pues los medios, por ejemplo, los domingos, cuando se transmitía a los presidentes, la audiencia era total, y por supuesto esa era una competencia que los hería mucho, y que ciertamente se vieron desplazados por alguien a quien ellos subestimaron y que los derrotó en su propio terreno. Eso es algo insólito en la historia de la comunicación. Ahora fíjate tú, ha publicado el cuaderno mediático, en el cuaderno mediático, algo que tiene interés en este momento: la olla mediática de la escasez de papel. Uno de los argumentos que se utiliza más por parte de los propietarios de medios y se envía ese mensaje al exterior es que se presiona y se acosa la libertad de expresión limitando la venta de papel. Sintetízame tu respuesta. No, rápidamente, José Vicente, aquí se le estuvo otorgando a los grandes medios de comunicación social el dólar de 6.30, porque se colocaba al periódico, no a la información, como un producto de primera necesidad. Estos señores compraron grandes cantidades, toneladas de papel, los grandes importadores, y luego se lo vendían al dólar paralelo a los pequeños editores del interior. Eran unos grandes empresarios, los grandes tiburones, explotando a sus propios colegas. No ha habido un periódico, José Vicente, aquí en Venezuela, que haya cerrado por escasez de papel. No hay uno solo. Los que han cerrado han sido por problemas laborales, como lo ha constatado el propio Ministerio del Trabajo. Cerramos un periódico porque no tenía papel, no tenía un problema laboral con sus trabajadores, y se arroparon con esa crisis para decir que cerraba, para no pagarle sus prestaciones a los trabajadores, que fueron muy pocos periódicos también. Nosotros nos reunimos con la presidenta de la Cámara de Periódicos de Venezuela, que no es el bloque de prensa, que reúne a los diarios de provincia. Y ella misma, delante de los periodistas que estaban en la Comisión de Medios, reconoció que no ha habido un periódico que haya cerrado por escasez de papel. Esa es la realidad. Otra cosa que dicen es lo siguiente: cuando estos grandes medios dejaron de suministrarle papel a esta prensa de la provincia, nosotros tenemos, el gobierno nacional creó aquí el complejo editorial Alfredo Maneiro, pero ese complejo es para la edición de los libros, pues, que van al preescolar, que van a los liceos, que van al escolar,
y para aportarle a los periódicos comunitarios que no tienen ni siquiera entrada publicitaria. Sin embargo, cuando se agudizó el problema del papel, el complejo acudió en auxilio de los medios de provincia venezolana. A quien tú no puedes auxiliar es a unos grandes consorcios editoriales que te compran papel para luego revenderlo y ganaban más vendiendo papel que vendiendo periódicos. Mira, ya le vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí, cómo no. Y al regresar vamos a tratar algo que está inscrito y reseñado por ti en este folleto, ¿no?, publicado por la Asamblea Nacional: triangulación mediática contra el diputado Diosdado Cabello. Bueno, Al regresar abordamos el tema. seguro. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Arle, ¿qué es esto de la triangulación mediática? Ese es un informe que se le encargó a la plenaria de la Asamblea Nacional, a la Comisión de Medios de la Asamblea. Y me tocó redactarlo y elaborarlo con un equipo de investigadores, que se le hizo un seguimiento a José Vicente a raíz de aquella acusación que se dio y se hizo correr por el mundo, de que el presidente de la Asamblea Nacional era el jefe del cartel de los soles. Eso se planteó en la Asamblea y luego entonces se hizo un seguimiento de los diarios de donde partió esa información, y esa triangulación fue el Nacional de Caracas, ABC de Madrid, el diario Las Américas de Miami, donde ellos diluían la fuente de información, decían que había salido de uno y que había salido del otro para no tener fuente y para que no hubiese posibilidad de que el agraviado pudiera actuar en su contra. Nosotros hicimos un seguimiento durante una semana de estos 3 diarios para demostrar pues cómo se inventó un acontecimiento, se construyó un acontecimiento en torno a una persona para difamarla y para perjudicarla a él, a su familia nacional e internacionalmente. Eso es lo que está allí en ese análisis que hacemos de cómo se unen 3 medios, se confabulan para conspirar no solamente contra Diosdado Cabello, eso iba en contra de la Revolución Bolivariana, de la Asamblea Nacional y del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque él es el vicepresidente. Claro. Y de la Administración de Justicia. Y de la Administración de Justicia, porque ellos dicen que la fuente fue un desertor que había hecho la denuncia en una fiscalía de Nueva York. En la Fiscalía de Nueva York, cuando se preguntó, dicen: aquí no hay ningún caso contra el diputado Diosdado Cabello, eso aquí no existe. Esa información salió en el propio diario de las Américas, pero no la replicaron ni el Nacional ni ABC, y trataron de ocultar pues que oficialmente nunca el gobierno de Estados Unidos dijo que activó alguna medida en contra, ni el gobierno ni el Poder Judicial de ese país, en contra de Diosdado Cabello. Sin embargo, la información siguió corriendo y sigue corriendo todavía. La respuesta al tema está en la propia Constitución. El artículo 57, que tú conoces, Así es. garantiza la libertad de expresión. Tú puedes expresarse libremente, sin censura, pero de tus opiniones derivan Así es, responsabilidades. tú eres responsable de lo que dices. Claro. Tú no puedes agredir a alguien y decirle que es jefe de un cartel de la droga, Así es. que es una infamia, una cosa insólita, pues, que afecta a la familia, a los amigos, todo, y que eso quede impune, ¿no? Ninguno de los periódicos presentó una sola prueba. El Nacional se excusó diciendo que ellos sencillamente replicaron una información que habían aparecido en otros periódicos, que es un viejo truco. No fue así, no solamente la replicaron, sino que sacaron eso en editorial. Cuando tú editorializas, ya tú estás asumiendo una responsabilidad. Y como tú señalas, el artículo 57, tú tienes derecho a expresar tu opinión, pero tú eres responsable de lo que dices. Por supuesto. Y cuando tú lo haces en un editorial, esa responsabilidad es directa del dueño del medio y de su junta directiva. Eso que ocurre forma parte, Arle, tú lo sabes perfectamente, de lo que es
la estructura del cartel mediático, ¿no? Exactamente. Que pretende permitirse cualquier cosa, ¿no? Pasando por encima del Estado de Derecho, de la ley, de las instituciones, ¿no? Y aquí en Venezuela tiene un carácter sumamente grave. El poder mediático es una amenaza Así es. directa al régimen constitucional, al Estado de Derecho, Claro. y a la vida de todos los venezolanos. Y quedó expresado patéticamente, José Vicente, aquel 11 y 12 de abril del 2002, cuando derrocaron por unas horas al presidente Hugo Chávez, tú eras ministro de la Defensa, y los primeros que llegaron a Miraflores a recibir el nuevo gobierno encabezado por Pedro Carmona fueron los propietarios de los medios. Fueron los primeros en llegar a Miraflores. Exactamente. Bueno, y esa participación mediática tiene una larga historia en las desgracias de la región. Así es, así es. La participación eminente del diario El Mercurio en el derrocamiento y asesinato del presidente Allende. Así es, y ahora con los documentos desclasificados del Pentágono y del Departamento de Estado, pues entonces tienen allí todo el papel que jugó el Mercurio a la cabeza, porque estaban nosotros medios, el financiamiento que recibió el dueño que se reunió con Nixon y el dueño del Mercurio, el señor Edward, Agustín Edward, que por cierto acaba de ser expulsado del Colegio de Periodistas de Chile. Correcto. Lo expulsaron por graves faltas a la ética, y que esas faltas a la ética condujeron a la muerte de un presidente y de miles de chilenos en aquel momento. Y ese fue el papel que jugó un gran periódico desde el punto de vista de su historia, de su poder, como es el Mercurio de Chile. Ahora, fíjate tú, vinculado a este tema está el proceso electoral en marcha, ¿no? Para la elección del 6 de diciembre de la nueva Asamblea Nacional, ¿no? Un vocero muy prominente, propietario de un medio de comunicación aquí en Venezuela, declaró hace, creo, 2 o 3 días lo siguiente: solo con trampas pueden ganar candidatos oficialistas. Y en la mancheta que publicó ese mismo diario se decía lo siguiente: es necesaria ayuda de Europa para impedir que los corruptos hagan una megatrampa. Bueno, de la megatrampa y el megafraude, José Vicente, son 15 años de los que están hablando. Por cierto que esas elecciones que van a hacer el 6 de diciembre va a coincidir en cuanto a la fecha, con la primera elección que ganó el comandante Chávez. Exacto. Fue un 6 de diciembre. Ese es el día de la alpargata y del joropo. Si tomamos en cuenta la frase del expresidente Luis Herrera, la noche cuando vio los resultados electorales, que dijo: a comprar alpargata, que lo que viene es joropo. Llevamos 15 años zapateando ya. Y los que faltan. Lo que dice el propietario de este medio, y que hoy lo repite y es diario, pues es como una confesión de que yo no voy a aceptar los resultados. Por eso tiene razón el presidente Nicolás Maduro cuando propone, y el presidente de la Asamblea, el diputado Diosdado Cabello, cuando proponen un acuerdo: vamos a ir a estas elecciones y nos comprometemos a aceptar los resultados. Estos señores están jugando posición adelantada, están offside como en el fútbol. Y el resultado que ellos aceptan es cuando ganan. Es cuando ganan. Únicamente. Más nada. Y donde ganan. No hay que olvidar que tú puedes jugar después con lo que ellos llaman el fraude y a buscar las pruebas. No hay que olvidar que estas son, como decía una analista de cuestiones electorales, estas son, José Vicente, 87 elecciones. Cada circuito es distinto a otro y las circunstancias son diferentes. Tú puedes decir, bueno, yo gano en un circuito donde hay 200 electores y tú ganas donde hay 100. Bueno, pero tú tienes 1 y 1. Allí sale un diputado y aquí otro. ¿Pero por qué? Bueno, porque son 2 circuitos distintos, pues. Y van a jugar un poco con esa circunstancia de la diferencia en cuanto a la población de los estados. ¿Cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que la Asamblea Nacional sigue en manos del gran polo patriótico. Nosotros vamos a ir, el Partido Socialista, en alianza con los compatriotas del gran polo,
Y obviamente la Asamblea Nacional vamos a tener una mayoría como la que tenemos ahora. Ahora, un resultado adverso, como ese que tú prevés, no es la chispa que enciende la pradera. Bueno, realmente, José Vicente, en cada elección estos señores anuncian el fin del mundo. En cada una de las elecciones, las últimas que fueron aquellas municipales, el actual gobernador del estado Miranda dijo que era un plebiscito y realmente eso lo llevó a una derrota, porque cuando lo colocan las elecciones en esos términos, que se va a caer el mundo, el chavismo sale debajo de las piedras, pues para que el mundo no se acabe. Hoy precisamente está votando el chavismo. ¿Qué pronostica? Bueno, hoy... Conflictos internos, rupturas. No, en absoluto. Fíjate tú que estas son esas elecciones que se están realizando hoy, donde hay mucha alegría y mucha armonía, es porque hubo una apertura tanto para la postulación como para la participación. En cada circuito no son 2 candidatos, son 10, 15 candidatos de los distintos sectores, de diferentes edades. Realmente, en ese sentido, la propuesta del presidente Maduro, de la juventud, de las mujeres, de los viejos, de los jóvenes, de los intermedios, esto es una fiesta electoral, y cuando se conozcan los resultados, todos vamos a salir a trabajar pues por lo que se han escogido por el pueblo, como lo hemos hecho en la Revolución Bolivariana a lo largo de todos estos años. ¿Tú repites? Yo realmente nunca he ido a reparación. Por lo tanto, bueno, eso vamos a ver, es una decisión del pueblo. Bueno, suerte, ¿sabes? Mucha suerte y muchas gracias a ti, José Vicente. Muchas gracias. Y felicitaciones por el Premio Nacional Simón Bolívar de Periodismo. Muchas gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Matucana, tu canal. Y ahora, los confidenciales. En recientes declaraciones a una periodista venezolana, el vicealmirante retirado Carratú Molina, jefe de la Casa Militar durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, revela que el escenario en Miraflores, en ese entonces, era un verdadero saco de gatos. Es interesante para evaluar históricamente la situación imperante en el centro del poder en las fechas que precedieron el 4 de febrero, lo que dice Carratú Molina. 2 puntos, comillas. Un alto mando donde cada quien iba por su lado. El presidente reunía el gabinete de seguridad, militares, policías, ministros del área de seguridad, y dejaba encargado de la ejecución de las tareas y resoluciones a realizar al bueno de Izaguirre, ministro del Interior en aquel momento. En lo que el presidente se iba, los ministros hacían lo mismo. Los generales no se hablaban entre sí. El de la DIN no se hablaba con el de la Guardia Nacional. El de la Guardia Nacional tenía problemas con el comandante de la Armada. El de la Armada con el ministro de la Defensa. Y el ministro de la Defensa manejaba sus propios intereses. ¿Cómo un presidente puede gobernar así? Cierra comillas. Se pregunta Carratú Molina, comillas, sin dejar de mencionar los técnicos del equipo con sus respectivos grupos. Miguel Rodríguez tenía el suyo y había representantes del grupo Girahara, del grupo Roraima, del grupo Santa Lucía y del grupo Cisneros. Pérez daba instrucciones y salían o no salían, porque todo dependía de los intereses de cada grupito, cierra comillas. Sin otro comentario, tan solo un buen retrato hablado de aquella situación que vivió el país entonces. Dato interesante. Mientras la Unión Europea extrema el bloqueo a la Federación Rusa y por consiguiente baja el intercambio comercial, los Estados Unidos, que secundan la posición de la Unión Europea, incrementan su intercambio con Rusia en un 33%. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli,
está siendo procesado actualmente por actos de corrupción durante su gobierno y ya fue despojado por el Tribunal Supremo del fuero que tenía como exmandatario. Este personaje, Martinelli, fue el mismo que designó a María Corina Machado, representante oficial de Panamá ante la OEA, para acusar a Venezuela de violación del Estado de Derecho. El hecho dio pie a que la Asamblea Nacional le allanara la inmunidad a la parlamentaria opositora. ¿Qué pensará ahora María Corina Machado de esa actitud suya y de lo que le pasa a su amigo Martinelli, un corrupto de 4 suelas? Una organización de venezolanos en Miami, disque exiliados, cuyo nombre es Aguárense, critica que el diplomático Tom Shannon, designado por el gobierno norteamericano para llevar adelante las conversaciones con Venezuela, se reuniera en Haití con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. La crítica se funda en que a este se le acusa de pertenecer a un supuesto cartel de la droga ante una corte de Nueva York, lo cual es totalmente incierto. Pero así trabaja la canalla dentro y fuera del país. Analistas del tema petrolero han arribado a la conclusión de que la burbuja del fracking ha reventado. La extracción de petróleo y de gas mediante este método de fracturación de la corteza terrestre determinó que las inversiones se aceleraran impulsadas por una falsa ilusión. La fracturación hidráulica es altamente costosa, provoca daños ambientales irreparables y los inversionistas están atrapados en una dinámica de crecientes deudas. La actitud asumida por 2 embajadores en Caracas, óigase bien, inquieta al gobierno nacional, ya que dista mucho de la conducta que en general tienen los integrantes del cuerpo diplomático, caracterizada por el respeto y prudencia en el ejercicio de sus funciones aquí en Venezuela. Tanto el embajador de Brasil como el de Canadá mantienen una posición inamistosa de abierta injerencia en los asuntos internos del país, que se manifiesta a través de reiterados contactos con sectores de oposición, en particular los más radicalizados partidarios de un ejercicio violento de la política. Algo más sobre el senador Marcos Rubio, enemigo desaforado de Venezuela, quien a cada instante plantea sanciones contra el país. A lo que informé en pasado programa sobre el personaje, ahora agrego lo siguiente: ¿cómo será el descrédito del senador republicano que hasta CNN acoge la información del New York Times, que califica a Rubio como muy cuestionable en el manejo de la finanza, como lo ha hecho con fondos de su partido? Es así que, ante lo expresado por el senador de que se trata de una manipulación y un chisme, lo informado por el diario de Nueva York, CNN respondió que la información viene de sus propias declaraciones de impuestos y fondos recibidos. Y la información no es chisme. Y las citaciones por evadir sus pagos provienen de la banca a la cual solicitó los préstamos. El abuso que cometió con la tarjeta de crédito del Partido Republicano se conoció a través de su propio partido. Toda una joyita. Con motivo de la reciente detención del ciudadano venezolano austríaco Martín Lugerstein Ackerman en Miami, personaje vinculado a banqueros venezolanos prófugos en Estados Unidos y a comunicadores e individuos que se hacen pasar por opositores en el exilio, se pudo obtener la siguiente información sobre sus actividades y registros de empresas en algunos países. Ejemplo, utilizó cuentas bancarias abiertas en al menos 5 países para lavar entre 40 y 100 millones de dólares para los carteles de la droga y organizaciones paramilitares en América del Sur. Luego encubría estas operaciones y las transferencias de dinero sucio, presentándolas como cancelaciones, deudas e inversiones de capital a través de sus múltiples compañías y cuentas bancarias que posee en Florida, Nueva York, Panamá, Hong Kong, Singapur y paraísos fiscales.
En la última encuesta nacional Omnibus de Data Análisis, fecha de campo del 18 de mayo al 30 de mayo 2015, en relación con la percepción de los ciudadanos sobre los principales problemas del país, respuesta espontánea, la escala es la siguiente: desabastecimiento de alimentos 29,7%, inseguridad personal 20,3%, alto costo de la vida 13,8%, colas, muchas colas para comprar 6,4%, corrupción, impunidad 4,7%, crisis económica 3,6%, abuso de las autoridades 2,7%, ausencia de inversión privada 2,1%, el gobierno nacional 1,8%, guarimbas 1,8%, violencia política 1,7%, desempleo 1,6%, la oposición 1,6%, calles en mal estado 1,3%, basura en las calles 1,1%. En el apoyo logístico que el gobierno de Colombia le dio a Felipe González para salir de Venezuela el 9 de junio de este año, fue utilizado un avión de la Fuerza Aérea Colombiana de Transporte Ejecutivo Embraer Legacy 600, siglas FAC 1215, del Escuadrón de Transporte Especial número 821, mientras se realizaba el proceso, y el avión de la FAC 1215 estuvo estacionado en el aeropuerto Simón Bolívar desde horas tempranas de la mañana del 090615. Al lado estaba estacionado un avión cuyas características son N619AT, Cessna 750, Citation 10L2J, cuyo propietario es la empresa Citation X17 Venture de LLG, con sede en el estado de Florida. Llama la atención que el avión con siglas norteamericanas, estacionado al lado del avión colombiano, su dueño es el ciudadano Tony Azar, agente de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, que tiene bajo fachada empresas encubiertas para operaciones especiales. Tony Azar se desempeñó como vicepresidente de Soluciones Civiles para Información de Tecnología, IT, de General Dynamics, y todo indica que su empresa Citation X17 Venture LLC es una fachada de las agencias de inteligencia norteamericanas para actuar en operaciones de carácter civil en diferentes países. La pregunta, por consiguiente, es obvia. ¿Por qué ese avión coincidió el mismo día y a la misma hora en el aeropuerto Simón Bolívar con el avión de la presidencia de Colombia, que luego transportó a González a Bogotá? Y una segunda pregunta: ¿qué organismo del Estado venezolano autorizó la presencia del avión, presumiblemente de la CIA, propiedad de Tony Azar? Confidencial al cierre. Monitor País Interlaces, confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país del 9 al 16 de junio 2015. Resultados: marco de interpretación del comportamiento electoral del venezolano. Si el gobierno del presidente Maduro resuelve, aunque sea en parte, los actuales problemas económicos del país, ¿usted cree que votaría por los candidatos del chavismo en las próximas elecciones parlamentarias? Sí votaría por el chavismo 48%, no votaría por el chavismo 49%, no sabe, no responde 3%. Si el gobierno del presidente Maduro resuelve, aunque sea en parte, el problema de la inseguridad, ¿usted cree que votaría por los candidatos del chavismo en las próximas elecciones parlamentarias? Sí votaría por el chavismo 53%, no votaría por el chavismo 45%, no sabe, no responde 2%. ¿Qué preferiría usted que el gobierno del presidente Maduro rectifique y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, o que venga un gobierno de oposición? Que el gobierno de Maduro rectifique, 62%,
Que venga un gobierno de oposición, 33%. No sabe, no responde, 5%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.